Seguimos en vivo este martes para toda Latinoamérica y nos vamos a ir a Colombia, donde hay preocupación porque sigue trabándose el diálogo con el ELN, la que es hoy la principal guerrilla, el principal grupo armado de Colombia. Así que vamos ya mismo con Estefanía Mera Cerantes allí. Estefi, contanos con quién estás y contanos las últimas novedades de esto. Bueno, mira, Darío, te cuento que Pablo Beltrán, el jefe negociador de la mesa del ELN, el Ejército de Liberación Nacional, ya ha dicho que en otros gobiernos no había sucedido lo que pasa durante la presidencia de Petro con las negociaciones con este grupo insurgente. Te voy a leer textual lo que dijo porque me parece importante que lo recapitulemos. Dice, dije una cosa en la mesa y se ofendieron. Esto no nos había pasado. No nos los habían hecho ni Uribe, ni Santos, ni Duque. Estamos peor con Petro que con otros presidentes. Muy ofendidos. Nunca un gobierno había estirado tanto la cuerda como esta vez, señaló Beltrán en este diálogo con el país de España. Esto en el marco de que las negociaciones están bastante truncadas con este grupo. En este momento tengo a León Valencia. Él es el director de la Fundación Paz y Reconciliación, la Fundación Pares. Aparte, León Valencia integró la guerrilla del ELN en los años 80. Es una persona que conoce muy bien a este grupo insurgente. Señor Valencia, es un gusto tenerlo con nosotros. Bienvenido a los micrófonos de DNews. ¿Cómo está? Pues un saludo muy especial para todos los televidentes, para toda la gente que nos oye. ¿Cómo ve el proceso de paz durante la presidencia de Gustavo Petro, el proceso de paz con el ELN? Pues el ELN está en unas dificultades enormes, internas, está muy dividido, tiene distintas posiciones a su interior y eso hace más difícil las negociaciones. Hay una gente, creo yo, veo desde afuera, que hay unas personas que creen que es importante avanzar rápido hacia la paz, y hay otras personas que creen que hay que explorar durante un tiempo a ver si se producen cambios en la vida colombiana antes de cualquier firma de un acuerdo de paz. Ellos citaron a un congreso para resolver estas diferencias y esperamos que lo logren y que una posición mayoritaria salga a favor de negociar y salir a la paz con el presidente Petro. Esa es la dificultad. Yo estuve en ese grupo en los años 80 y tuvimos una situación parecida. Yo había organizado un grupo interno que era la Corriente de Renovación Socialista y nosotros pensábamos que debíamos venirnos a la paz. Fuimos a un congreso, 102 delegados, nosotros sacamos 32 delegados a favor de esos 32 votos y ellos, los que se quedaron, tenían 70 votos, eran mayoría y a nosotros nos tocó salir del ELN. Nosotros esperamos, y yo espero que esto sea al revés, que una posición mayoritaria a favor de la paz gane al interior del ELN y se vengan a la vida civil. Es una oportunidad enorme porque Colombia está viviendo una transición, Colombia necesita terminar con el conflicto armado, Colombia necesita un país dispuesto a discutir otros temas más importantes como las reformas sociales, los cambios que necesita Colombia para llegar al siglo XXI y esa es la fuerza que estamos haciendo. Sin duda alguna las divisiones molestan mucho al ELN y a cualquier guerrilla y estas divisiones internas y el hecho de que el gobierno también haya hablado de hacer una negociación con un frente Comuneros del Sur que ya se apartó de la dirección del ELN, pues los molesta mucho a ellos y ojalá encuentren un camino distinto al de negociar por aparte con los grupos que toman distancia al interior del ELN. Lo que más le conviene al país es un ELN unido en torno a la paz. Pero ahora, ¿no es irónico que estén diciendo que la presidencia, el presidente en este caso, con el cual más les ha costado negociar, es un presidente que perteneció a un grupo insurgente también? Es porque con los otros no tenían las divisiones internas. Es que con los otros presidentes de derechas el ELN se mantenía unido y no veía ninguna salida de negociación, tenía un campo exploratorio largo y ahí no avanzaba mucho. Lo que pasa es que con el caso de Petro, mucha gente dice, oiga, hay la oportunidad de venirse y ya se les salió un grupo en Nariño y hay muchas tensiones en otros lugares, de manera que lo con este presidente es que al interior del ELN hay más tensiones, porque incluso frente a temas
fue evidente frente a temas como el secuestro, hubo una tensión muy grande. El interior del ELN finalmente ganó la posición de que había que abandonar el secuestro para salir en la negociación. Esa posición la sostuvo mucho Pablo Beltrán, pero incluso esa negociación que se hizo en La Habana, la de abandono del secuestro, allá estuvo detrás Antonio García tratando de poner condiciones al respecto. De manera que esa es la diferencia. Con los gobiernos de derechas no tenía esa polémica interna, no tenía esas tensiones, ni tampoco en la sociedad civil, porque en la sociedad hay muchas tensiones alrededor de eso, porque bueno, mucha gente le sigue la cuerda al gobierno, cree que es un gobierno reformista, que hay que facilitarle las cosas, y no las tiene fácil el gobierno, ni en la negociación, ni afuera, que está creciendo una oposición muy dura al gobierno Petro. Antes de darle la pregunta a mi compañero que está en el estudio, Darío Misraji, quiero preguntarle, doctor Valencia, ¿por qué históricamente el ELN ha sido tan intransigente? Porque se sabe que son duros para negociar. Es que los del ELN ya abandonaron la idea de tomarse el poder y están en una labor de resistencia. Es una organización muy fundamentalista y es una organización que sueña que la paz debe venir con unos cambios muy grandes y quieren ganar en la mesa esos cambios, y eso es muy difícil porque no hay la correlación de fuerzas, no hay la fuerza del ELN para negociación. Las FARC eran una organización más grande y lograron hacer un acuerdo importante, pero mire cómo ese acuerdo no se los han cumplido. Cuando ocurren estas cosas, pues crea mucha desconfianza al interior del ELN. Pero el 80% de una paz depende de la guerrilla, no del gobierno. Claro. En cualquier paz del mundo. Depende de la guerrilla que decide, oiga, ya esta guerra no nos va a dar el triunfo, vamos a la paz y vamos a buscar condiciones para ir a la paz. Y esa decisión es una decisión muy íntima de la guerrilla, porque mientras ellos mantengan la idea de que hay que hacer los cambios fundamentales que necesita el país en la mesa de negociación, es imposible, porque ya vimos, ni ganando unas elecciones un presidente no tiene mayorías en el Congreso, pues no puede hacer los cambios que necesita. El mismo Petro está mostrando las limitaciones de un presidente democráticamente elegido que no tiene mayorías y no puede echar las reformas para adelante. Para echar una reforma se necesita una correlación de fuerzas favorable, y lo que pueden ayudar a los del ELN es a fortalecer cuando lleguen a las izquierdas para ganar una correlación de fuerzas en la política colombiana, en la vida política, que es donde se tramitan las reformas y los cambios en democracia, porque lo otro es ganar la guerra, y cuando gana la guerra una guerrilla pues impone sus condiciones, pero aquí no hay ninguna posibilidad del triunfo de las guerrillas. Entonces lo que hay que es negociar para fortalecer la democracia, negociar para tener posibilidades de acumular fuerzas y ganar ventajas ya en la vida democrática para imponer reformas por la vía que se imponen en la democracia, y es por la vía de conquistar mayorías congresionales, mayorías en las Cortes y mayorías en la opinión pública y en la vida nacional. Valencia, ¿cómo le va? Aquí lo saluda Darío Misraji. Gracias por este tiempo para Latinoamérica por DNews. Usted hablaba de las diferencias internas que hay dentro del ELN. Los sectores que no quieren hoy la paz y sentarse a negociar, ¿cuánto influye los recursos que están obteniendo de negocios ilícitos para no aceptar la paz? Aquí en Colombia yo creo que eso es muy fuerte. Una parte de la dificultad para negociar paz y cualquier cosa en este país es la influencia del narcotráfico, pues en la política, en las guerrillas, en todos los estamentos sociales. Y seguramente el hecho de que tengan unos negocios más fructíferos en algunas zonas y que puedan acumular dinero, pues eso los hace más renuentes a la negociación. Pero en general yo creo que en el ELN eso no pesa fundamentalmente. Lo que pesa es la manera como ellos entienden la negociación, y ya hoy en día pesa esa relación de fuerzas internas. El comandante general, que es Antonio García, es más renuente hacia venirse a la paz. Eso es una cosa que ya casi todos estamos llegando a esa conclusión, pero
está dentro de unas leyes, ellos dicen respetar las mayorías y el mundo interno, y por eso convocaron a un congreso. Y ahí es donde se puede definir si tienen la mayoría suficientes para ir a la paz. De lo que estoy seguro es que si el Comando Central y el conjunto de la dirigencia nacional de ese movimiento decide venirse a la paz, decide firmar un acuerdo con Petro, arrastran a la mayoría de las bases hacia el acuerdo. Puede que se queden alguna gente, pero arrastran a la mayoría. Eso es la fuerza que hacemos, que su Comando Central y su Dirección Nacional se pongan de acuerdo o por unanimidad o por mayorías para firmar una paz con Petro. León Valencia, un placer realmente escuchar su testimonio. Le dejo con Steffi para una pregunta final, una reflexión final. Bueno. Muchísimas gracias, doctor Valencia. Yo una respuesta cortita. Usted, desde su análisis del conflicto y desde toda su trayectoria histórica, ¿usted cree que en este gobierno se firma la paz con el ELN, sí o no? Antes creía que sí. Ahora tengo muchas dudas. Yo hice una apuesta personal con unas amigas. Hice una apuesta en la que invertía dinero para eso, porque creía que se venían a la paz. Ahora tengo dudas, porque está muy lento el proceso y está muy enredado. Bueno, muchísimas gracias por haber estado en DNews con nosotros. Regreso a estudio con ustedes, Darío. Gracias, Steffi. Gracias, León Valencia. Bueno, tema central, por supuesto, para seguir viendo allí en Colombia. Nosotros nos tenemos que despedir. Siguen, por supuesto, con toda la programación de DNews.